En 1571, en el corazón del Mediterráneo, comenzó una brutal batalla naval, una que decidiría el futuro del mundo. Al otro lado del horizonte, 400 barcos esperaban en silencio. Más de 200.000 hombres se encontraban entre dos destinos. De un lado, el Imperio Otomano, dueños de 3 continentes, gobernantes de los mares orientales, marchando bajo la media luna de la conquista. Del otro, la Santa Liga, España, Venecia y los estados pontificios. Una frágil alianza unida por la fe, enfrentándose a un poder que el mundo creía que nunca podría caer. Y entonces el mundo vio lo imposible. Una sola explosión partió el mar. Acero contra acero. Cañón contra cañón. La cruz chocó con la media luna. Cuando pasó la tormenta, el mar quedó en silencio, sembrado de barcos destrozados. Y de los caídos que nunca regresarían. El destino de los imperios estaba decidido y el destino de Europa cambió para siempre. El siglo XVI fue una época de imperios. Al este, el Imperio Otomano parecía imparable. Sus flotas dominaban el Mediterráneo. Su ejército se extendía por 3 continentes. Sus sultanes creían ser portadores de la voluntad de Dios. Al oeste, la Europa cristiana estaba débil y dividida. Los antiguos reinos aún luchaban entre sí. España contra Francia, Venecia contra los turcos, mientras que los estados más pequeños solo intentaban sobrevivir. Pero cuando los otomanos conquistaron Chipre en 1570, todo cambió. Chipre era la joya de Venecia, un puente entre Europa y Oriente, un centro de comercio, fe y credo. La flota otomana la rodeó y, tras meses de asedio, la ciudad de Famagusta cayó. A sus defensores se les prometió clemencia, pero su comandante, Marco Antonio Bragadino, fue desollado vivo. Su cuerpo fue rellenado con paja y colgado de un barco turco. En toda Europa, el horror se convirtió en furia. Venecia imploró ayuda. Los comerciantes hablaron de comercios perdidos. Los sacerdotes hablaron de almas perdidas. Por primera vez en décadas, la Europa cristiana comenzó a escuchar. En Roma, un anciano monje dominico llamado Papa Pío V creía que esta guerra no era una cuestión de tierra. Era una cuestión de fe. Envió mensajeros a todas las cortes cristianas, a España, a Venecia, a Génova y a los príncipes de Italia. Su mensaje era simple y firme: si no nos mantenemos unidos, caeremos uno a uno. Venecia accedió primero. Habían perdido demasiado como para dudar. Prometieron barcos, marineros y oro. España les siguió. El rey Felipe II, gobernante de la armada más poderosa del mundo, sabía que si los otomanos dominaban el mar, el imperio español sería el siguiente. Juró luchar y envió a su medio hermano, un joven y audaz comandante llamado Don Juan de Austria, a liderar la flota aliada. Los estados pontificios ofrecieron tesoros, suministros y soldados de Italia. Y desde Génova, el veterano almirante Andrea Doria trajo sus propios barcos con orgullo y larga experiencia. Para el verano de 1571, el sueño de una Santa Liga unida se había hecho realidad. España, Venecia y los estados pontificios, 3 potencias que antaño desconfiaban entre sí, ahora se preparaban para luchar codo con codo. Eligieron Mesina, en Sicilia, como punto de encuentro. Y cuando Don Juan llegó, encontró el puerto rebosante de ruido y color. Las galeras venecianas flotaban ancladas, con sus velas escarlatas secándose al viento. Los buques de guerra españoles relucían con cañones de bronce en sus cubiertas. Las embarcaciones papales, pintadas de blanco, portaban la imagen de Cristo en sus velas. En cada muelle resonaban los martillazos de los carpinteros, los gritos de los oficiales y el redoble de los tambores de guerra. Los sacerdotes se movían entre los hombres, rociando agua salada y rezando a partes iguales. Hubo disputas, por supuesto. Los venecianos acusaron a los españoles de arrogancia. Los españoles se burlaron de la avaricia de los venecianos. Pero cada noche rezaban juntos bajo las mismas estrellas. Sabían que pronto se enfrentarían a un enemigo común. Al otro lado del mar, en Constantinopla, el sultán reunió sus propias fuerzas. Designó a Ali Pachá al mando de 230 barcos. El buque insignia de Ali Pachá, la sultana, portaba el estandarte personal del sultán, tejido en oro y bordado con versículos del Corán. Prometió regresar con esa bandera teñida con sangre cristiana. A finales de septiembre, ambas armadas estaban listas. 2 mundos, uno con la cruz y el otro con la media luna, navegaban uno hacia el otro por el mar Jónico. Los pescadores hablaban de presagios, cielos rojos, olas silenciosas y pájaros que huían tierra adentro. El aire mismo parecía esperar,
y al ponerse el sol sobre el golfo de Patras, el mar se aquietó, como si también comprendiera lo que se avecinaba. Durante días, el mar fue benigno. Un viento constante impulsó la flota hacia el este, y el agua brillaba como un cristal bajo el sol. Los hombres se habían acostumbrado al ritmo, al crujir de la madera, al siseo de los remos, a la prolongada e interminable respiración del mar. Por la noche, las cubiertas resplandecían con la luz de las linternas. Los marineros susurraban oraciones o cantaban en voz baja, con la voz arrastrada por el viento. A veces, los sacerdotes caminaban entre ellos, rociando agua bendita sobre las cubiertas. Sus palabras eran mitad oración, mitad despedida. Cada mañana, el horizonte brillaba como el oro y el aire olía a sal y hierro. Los barcos se movían en perfecta formación. Un bosque de mástiles que subían y bajaban con las olas. Don Juan de Austria rara vez dormía. Vigilaba desde la popa de su buque insignia, el Real, con la mirada fija en el horizonte. Hablaba poco. Quienes pasaban junto a él decían que no miraba al mar, sino a través de él, como si ya pudiera ver lo que aguardaba más allá. Al quinto día, el ánimo a bordo comenzó a cambiar. El aire se volvió más denso. Los pájaros dejaron de seguir a los barcos. El mar se volvió oscuro y extraño, su superficie lisa como el aceite, su silencio inquietante. Esa noche, una galera mensajera llegó del este. Los exploradores la habían visto. La flota otomana había abandonado los Dardanelos. Alí Pachá se acercaba. Los oficiales se reunieron alrededor de don Juan a la tenue luz de las linternas. Escuchó en silencio un momento y luego dijo con calma: mantenemos nuestro rumbo. El viento nos llevará a donde debemos estar. A la mañana siguiente, el cielo era de un gris apagado. La niebla flotaba baja sobre el agua. Los remos se movían más despacio ahora, y todos los hombres de cada barco parecían sentir la misma verdad. La espera casi había terminado. Al ponerse el sol del séptimo día, las montañas de Grecia se alzaban entre la bruma, oscuras y distantes. En algún lugar más allá, el enemigo esperaba. Dos grandes flotas, dos mundos que se acercaban a la deriva por el mar silencioso. El amanecer amaneció sobre el golfo de Patras. Una fina niebla flotaba sobre el agua, suave y pálida, como el aliento de algo antiguo. En el horizonte, el viento cambió de dirección, y a través de esa bruma se vislumbraron las siluetas de cientos de barcos. Sus remos captaron la primera luz, brillando como un muro de metal. La Liga Santa había llegado primero. Don Juan ordenó a su flota que formara línea. A su derecha, el almirante veneciano Agostino Barbarigo lideraba el ala izquierda. A su izquierda, el veterano Andrea Doria comandaba los barcos genoveses. En el centro, don Juan se encontraba a bordo de su buque insignia, el Real, con los estandartes papales ondeando sobre él. Al otro lado del golfo, la flota otomana se extendía, su formación curvada como una luna creciente. En su centro volaba la sultana, el buque insignia de Alí Pachá, reluciendo con seda y oro. Sus cañones ya estaban cargados. Sus arqueros estaban listos, con los arcos tensados hacia el cielo. Entre ellos se extendían 3 kilómetros de mar abierto, tranquilo, frío, esperando. Los hombres de ambos lados ya podían verse. Rostros, banderas, el brillo de las armaduras. Algunos susurraban oraciones, otros besaban sus espadas. Los tambores comenzaron a sonar. Lentos, constantes, aterradores. El sonido se extendió por el agua como un latido. Entonces el viento amainó. El mar se quedó en calma. Por un instante, solo hubo silencio. Un silencio tan profundo que dolía. Y entonces habló el cañón. Un rugido desgarraba el amanecer. Destellos de fuego anaranjado surgieron de la línea otomana. Bolas de hierro rasgaron el aire, salpicando el agua, estrellándose contra los cascos, destrozando a los hombres. La respuesta de don Juan llegó segundos después. El Real disparó una andanada y un trueno resonó por el golfo. Uno a uno, los barcos cristianos respondieron hasta que todo el mar estalló en llamas y humo. La batalla había comenzado. Las dos filas de barcos avanzaban una hacia la otra, lentas al principio, luego más rápidas, como dos tormentas que chocan de frente. Desde arriba, debió parecer el cierre de una puerta. Dos muros de madera llenos de hombres corriendo hacia un único momento violento. El primer choque se produjo con un sonido como el crujido de montañas. Una galera otomana embistió contra un barco veneciano. Su pico de hierro atravesó los tablones. Los soldados gritaron. La madera se astilló. Los barcos se trabaron. Y de repente, el mar se convirtió en un campo de batalla de cubiertas.
Los hombres saltaban de un barco a otro. Acero contra acero. Disparos centelleaban en el humo. El aire olía a sal, sangre y pólvora quemada. Los tambores se desvanecieron bajo el caos, reemplazados por gritos, por el choque de espadas y el ruido sordo de cuerpos cayendo al agua. En el flanco izquierdo, los venecianos de Barbarigo luchaban desesperadamente. Los otomanos intentaron rodearlos para atacar desde un costado, pero los capitanes venecianos trabaron sus barcos, convirtiendo su línea en una fortaleza flotante. Las flechas llovían como lluvia negra, y los hombres luchaban cuerpo a cuerpo por la borda. El propio Barbarigo recibió una flecha en la cara. La sacó, dio una última orden de mantener la línea y cayó donde estaba. En el centro, el buque insignia de Don Juan, el Real, se enfrentó de frente con la sultana de Alí Pasha. Sus cascos chocaron. Ganchos y cadenas volaron por las cubiertas. Ambos bandos abordaron a la vez. Miles de hombres gritaban en una tormenta de humo. Los hombres de Don Juan cargaron primero. Se abrieron paso por la cubierta, impulsados por el sonido de la voz de su comandante. 3 veces fueron repelidos. 3 veces volvieron a atacar. Los cañones dispararon tan cerca que la explosión ensordeció a ambas tripulaciones. Entonces, a través del humo, el propio Don Juan saltó a la sultana. Luchó hombro con sus guardias. La espada relucía, la capa rasgada por las flechas. La lucha se volvió brutal, desesperada. Acero contra carne, fuego contra fe. Finalmente, Alí Pasha fue abatido. Su cabeza fue alzada en una pica y el estandarte otomano cayó. Al verlo, los hombres de la Liga Santa lanzaron un rugido tan fuerte que resonó por todo el golfo. La cruz había roto la media luna, pero la batalla no había terminado. En el flanco derecho, el barco de Andrea Doria luchaba contra el viento. Los otomanos presionaban con fuerza, intentando desviar su línea. Resistió como pudo, maniobrando, retirándose lo justo para alejarlos del centro. Esa sola decisión salvaría la flota. Al mediodía, el mar estaba cubierto de restos de naufragios, remos rotos, barcos en llamas, cuerpos flotando entre tablones destrozados. El olor a humo, sal y sangre llenaba el aire. Cuando el viento regresó, disipó el humo. Y lo que reveló fue una mezcla de horror y triunfo. La flota otomana se estaba desmoronando. Los barcos iban a la deriva sin velas. Los capitanes abandonaron sus banderas. A primera hora de la tarde, los supervivientes huían hacia el este. Su otrora orgullosa armada se dispersó por el mar. La batalla de Lepanto había durado menos de 5 horas. Pero en ese breve lapso, la mayor potencia naval del mundo había sido derrotada. Al atardecer, Don Juan se encontraba en la cubierta de su maltrecho buque insignia. El mar estaba tranquilo de nuevo, pero ahora estaba cubierto de restos y muertos. Cerró los ojos y susurró una única oración de agradecimiento. Al caer la tarde, los cañones enmudecieron. El viento se llevó el humo, revelando lo que una vez fue el orgulloso corazón de 2 imperios. Ahora destrozado, ardiendo y a la deriva. El mar de Lepanto ya no era azul. Estaba gris por la ceniza y rojo por la sangre. Mástiles astillados sobresalían del agua como cruces rotas. El aire estaba cargado con el olor a pólvora y muerte. Por todas partes, los hombres pedían ayuda. Algunos se aferraban a los restos, otros flotaban boca abajo. Sacerdotes inmóviles cabalgaban entre los cadáveres, levantando a los heridos, administrando los últimos sacramentos a los moribundos. Durante horas, los vencedores trabajaron en silencio. Lanzaron cuerdas a los supervivientes, sacaron a desconocidos del mar. Otomanos o cristianos, ya no importaba. Al océano no le importaban los bandos. En la borda del buque insignia, Don Juan de Austria permanecía descalzo sobre la cubierta. Su armadura estaba abollada, su capa rasgada, sus manos manchadas de sangre que no era suya. Miró al horizonte, hacia donde los últimos barcos otomanos se retiraban en la bruma. El sol se ponía tras el humo, proyectando largas rayas rojas sobre las olas. Por un instante, el mar pareció un vasto campo de batalla, aún en llamas. Un mensajero llegó corriendo, sin aliento, sosteniendo un estandarte roto. La bandera de la sultana. Don Juan la tomó en silencio. Estaba ennegrecida y húmeda. Los versos dorados casi se consumieron. La levantó al viento. No se pronunció ninguna palabra. No quedaba nada por decir. La victoria fue total y terrible. Más de 30.000 hombres yacían muertos. 15.000 esclavos cristianos habían sido liberados de las galeras otomanas.
con las cadenas cortadas, los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Algunos lloraron. Otros besaron las manos de los hombres que los liberaron. Otros simplemente contemplaban el cielo abierto, el primero que veían en años. Las cubiertas estaban manchadas de sangre. Las velas colgaban hechas jirones. Todos los barcos mostraban cicatrices. Pero estaban vivos. Al caer la noche, el fuego aún ardía en el horizonte. Cada una marcaba un barco que jamás regresaría. Los hombres de la Liga Santa encendieron velas en cubierta, una por cada hermano caído. El mar brillaba tenuemente como una catedral de agua y llama. Y a medida que la noche se hacía más profunda, los supervivientes comenzaron a cantar. Un himno lento y bajo que surgía de cientos de gargantas, llevado por el viento a través del agua quieta. Nadie hablaba de victoria. Cantaban por los muertos. Don Juan permanecía solo en la proa. Aún podía oír el sonido de la batalla resonando en sus oídos. El crujir de la madera, los gritos, el rugido del cañón. Cerró los ojos y susurró, que descansen. Amigos y enemigos a la vez. Tras él, la flota flotaba en silencio. La tormenta había pasado, pero el mar recordaría. Cuando el mar finalmente se calmó, nadie habló de victoria. Estaban demasiado cansados, demasiado cambiados. Los barcos que aún podían navegar pusieron rumbo al oeste, hacia casa, hacia lo que quedaba de ella. En Mesina, cuando la flota regresó, la multitud llenó el puerto. Las campanas repicaron durante horas. Las banderas ondearon. Pero muchos marineros no vitorearon. Permanecieron en silencio junto a la barandilla, con la mirada perdida, como si aún contemplaran el humo sobre Lepanto. Para don Juan de Austria, el triunfo se sintió vacío. Había visto coraje, sí, pero también locura en el precio de lo que los hombres llaman fe. En Roma, el Papa Pío V se arrodilló al enterarse de la noticia. Lloró y luego susurró, la cruz aún se yergue sobre el mar. En toda Europa, la esperanza regresó. Venecia reconstruyó sus flotas. España conservó su orgullo. Y por un breve instante, el mundo cristiano se creyó unido de nuevo. Pero el tiempo, como siempre, ha seguido su curso. El Imperio Otomano resurgiría en Oriente. Los reyes de Europa volverían a pelearse. Y la unidad que ardía tan intensamente en Lepanto se desvanecería como el humo que una vez cubrió el Golfo. Aún así, algo había cambiado para siempre. Lepanto fue más que una batalla. Fue el día en que una idea sobrevivió. Ese coraje, incluso en la ruina, aún puede desafiar la oscuridad. En la cubierta del Real, don Juan se detuvo una última vez antes de abandonar el mar. Las olas estaban calmadas. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el agua de oro. Susurró, no fue por la gloria. Fue para recordarnos quiénes somos. Y con eso, se alejó del mar, dejando atrás el agua que había cambiado el mundo. La batalla de Lepanto había terminado, pero su eco viviría durante siglos, llevado por el viento, recordado por el mar.